Bien, ahí estoy grabando, después les subo la clase. Entonces, el trabajo, ¿sí? Está relacionado con energía, ¿sí? Es decir, el trabajo y la energía están relacionados. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto de energía? Si ustedes después lo buscan por internet, el concepto de energía es de transformación, ¿sí? Me provoca una modificación en algo. Eso es la energía. Entonces, el trabajo y la energía van de la mano. ¿Por qué? Porque el trabajo es el que entrega o quita energía a algo. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá del gráfico del auto, yo lo empujo, por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicándole una fuerza y esa fuerza me genera que el auto se desplace, ¿sí? Entonces, ¿por qué se desplazó? ¿Sí? Se desplazó debido a que algo ha pasado que le ha provocado el movimiento. Ese algo, ¿sí? Hubo un hombre, Joule, ¿sí? 1800, donde fue uno de los que trabajó con el concepto de trabajo, ¿sí? Pero lo derivó de la parte energética, de la parte eléctrica. Se concentró primero en la parte de energía de trabajo, en la parte de eléctrico, ¿sí? Fue el que van a ver después en Física 2, el primero que calculó básicamente el calor que genera una resistencia, que actualmente se calcula de la misma manera, de un caloventor, de una estufa cuarzo, de la pava eléctrica, se basa con los experimentos de este hombre del 1840 y algo. Y después él, con esa analogía de energía, se fue a la parte mecánica, ¿sí? Energía en la parte mecánica. Hizo la relación, entonces ahora, eh, entre él y otro más, Coulomb creo que era, fue los que hablaron de trabajo y energía, pero la parte mecánica. Lo van a ver también energía en la parte eléctrica, pero bueno, él la usó primero en la parte eléctrica y después lo mudó a la parte mecánica, su correlación. Pero es lo mismo. Ya, se basa, hay una materia que se llama termodinámica, una ciencia, en el cual hay un principio que les dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es el primer principio de la termodinámica, ¿sí? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que la energía se va a transformar en algo. O sea, si yo le entrego energía a algo, ese algo lo va a transformar en otra cosa. Por ejemplo, tenemos energía eh, eh, la lumínica, ahora ya es un poco más eficiente, pero antiguamente lo mismo, donde entrego energía eléctrica y obtengo iluminación, ¿sí? Y está el viceversa, energía solar a través de la radiación, de la luz, que me da energía eléctrica, ¿sí? Eh, Después, ¿qué tengo? Energía química que me da, por ejemplo, iluminación, las pilas. Energía geotérmica, muy bien. ¿Sí? La energía geotérmica que la puedo generar para enfriar o calentar. ¿Sí? ¿Qué más tienen? Energía química, se saca energía mecánica. El motor del auto.
¿sí? Es decir, la quema del combustible me da energía química, y esa energía química o térmica me da que yo puedo obtener energía mecánica que lo saco del auto, ¿sí? Es decir, en todo este proceso, lo que hubo es un traspaso de energía de aquí a aquí, de aquí a aquí, y ese traspaso, es el factor común es el trabajo, ¿sí? Es decir, se transforma en energía. Yo entrego trabajo, por lo tanto, a la otra cosa le hago ganar energía. Yo le quito trabajo, le hago perder energía. ¿Se entiende? Aquí voy. Por ejemplo, vamos al ejemplo del auto. Yo acelero o lo empujo, como este hombre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que gana? Velocidad o no. Si está quieto y yo lo empujo, se mueve. Por lo tanto, ganó velocidad. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tengo? Trabajo de una fuerza se convierte en lo que se conoce como energía cinética, el movimiento. Es lo que hago. Cuando yo lo empujo, estoy haciendo una fuerza, es decir, el trabajo de una fuerza. Y ese trabajo se transforma en que el auto, o lo que sea, gana energía. En este caso, energía cinética. Vamos al otro ejemplo. Yo freno. ¿Qué es lo que pasa? Pierdo energía. Pierdo velocidad, ¿o no? Es decir, trabajo de una fuerza, en este caso se llama fricción, porque los frenos funcionan gracias a la fricción. Nunca hagan la prueba de echarle aceite a un freno porque así van a quedar. Trabajo de una fuerza, depende de la fricción, en este caso fuerza de la fricción, se traduce en ¿qué? En pierdo energía cinética. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Gano energía. Empujo, acá me faltó, aumenta. Aumenta la velocidad, trabajo una fuerza, ¿sí? Gano energía cinética. Luego tengo el otro, que es el freno, pierdo velocidad. Si trabajo una fuerza de fricción, me quita energía, ¿sí? Por lo tanto, pierdo energía cinética. Entonces, el concepto que vamos a ver ahora es la relación entre energías, ¿sí? No vamos a ver horóscopo, claro. Vamos a ver la energía científica, no la energía positiva o energía negativa, ¿sí? Vamos a verlo de la parte matemática. Que Marte y Venus no me van a influir en nada, ¿está claro? Ni los astros. Sino que vamos a ver lo que vio Joule en su momento. ¿Qué quiere decir? Que yo a un auto, por ejemplo, el de este hombre, le aplico una fuerza F, pero les dice que tiene una rueda desinflada. Entonces, debido a esa rueda desinflada, el auto tiende a doblar. Entonces, para que no se doble, el hombre en vez de hacer una fuerza en la dirección X, tiene que hacer una fuerza con esa dirección, con esta dirección, para que el auto se mueva horizontalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el hombre aplicó una fuerza, F, dada. Pero ¿qué pasa? Que el trabajo viene del producto escalar, que es la fuerza escalar, el vector desplazamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
Si bien yo apliqué una fuerza muy grande, como el producto escalar es F por S por el coseno de alfa, la fuerza útil que a mí me hizo ganar velocidad o mover el auto, ¿cuál fue? ¿Toda la fuerza? ¿O la componente en X de la fuerza? La componente en X. ¿Por qué? A ver, yo le entregué energía, lo moví hacia el Y. La No, componente ni estaba para contrarrestar el tema de que doblaba. claro, entonces, ¿hubo un trabajo útil? ¿Al auto le sirvió eso? No, solamente No, sirvió el de X. solamente el auto, ¿qué es lo que vio? Y la fuerza en X, que se desplazó. Entonces, por eso es que un primer concepto de trabajo es que a mí la única componente de la fuerza que me va a servir y que me va a hacer ganar energía es aquella que es paralela o antiparalela al vector desplazamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense, les dice, la fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento. ¿Sí? Entonces, la componente útil es F por el coseno. Es la componente que es paralela al vector desplazamiento. Cuando la componente que es vertical al desplazamiento, el trabajo que efectúa esta fuerza es cero, porque no se movió en esta dirección el móvil, solamente se movió en este sentido. Entonces, esta fuerza, a los ojos energéticos, es inútil, porque no me entrega energía. ¿Sí? Y otra cosa es que el trabajo va a ser positivo cuando la fuerza tenga la misma, o sea, tiene que ser la misma dirección y el mismo sentido. ¿Sí? Ahí el trabajo va a ser positivo. Cuando la fuerza, fíjense, el desplazamiento viene hacia acá, y la fuerza es contraria, el trabajo va a ser negativo. ¿Sí? Es decir, me está quitando energía. Lo veo con la fricción. Si vemos el tema de la fricción, que va hacia allá, ¿qué va a pasar? Si yo me muevo hacia allá, la fricción me hace aumentar o disminuir la velocidad. Disminuir. Disminuir. Por lo tanto, el trabajo que hace la fricción es negativo. ¿Por qué? Y porque es contrario. Acuérdense, la fuerza de fricción siempre es el amigo ortigo, el amigo que siempre está en contra de todo plan. Ahora no se puede salir, pero bueno, cuando puedan salir. Es decir, ustedes van hacia allá, este va hacia acá. Por lo tanto, contrarresta la energía, ¿sí? Quita energía. ¿Se entiende? Sí, profe. Definitiva, trabajo es eso. Fuerza, vector fuerza por vector desplazamiento. Bien. Acá les dice que lo pueden calcular. Dice, este señor Esteban ejerce una fuerza de magnitud 210 newton sobre el auto mientras lo empuja a una distancia de 18 metros. Además, el neumático se desinfló, así que para lograr que el auto avance al frente, debe empujarlo con un ángulo de 30 grados. ¿Cuánto trabajo efectuó este? Con ánimo de ayudar, Esteban empuja un segundo automóvil averiado con la fuerza de... Y el desplazamiento es este. ¿Cuánto trabajo efectúa Esteban en el segundo caso? Vamos por parte, vamos a la parte A. Calcúlenme cuánto vale el trabajo. ¿Sí? F les dice que tiene componentes ¿cuáles? 210 por el coseno de 30 grados y, ¿o no? Sí. Componentes.
más 210 newton por el seno de 30 grados J. Y ahí tienen las dos componentes. Y ese ¿qué componentes va a tener? 18 metros y. Es decir, lo que yo necesito para trabajo es tener muy en claro mis sistemas de referencia. ¿Para qué? Para poder trabajarlo. ¿Quién es Y? ¿Quién es X? ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? ¿Sí? Bien, calcúlenme cuánto vale el trabajo para el caso A. El producto escalar de esos dos vectores. ¿Qué? Es algo que yo no he dicho. 286.86 joules. Déjame que me está llamando el titular de la cátedra. Un segundito mientras. No, era por la mesa nada más. ¿Cuál sería la J? Este es I y este es J. Componente X e Y de quién? Perdón. Don Renzo Fernando. Es un producto escalar. ¿Sí? Por lo tanto, si es un producto escalar, ¿qué pasa? ¿Qué me da como resultado? Un Escalar. escalar. O sea, no tiene unidades. O sea, no tiene dirección. Es energía. Por lo tanto, no tiene dirección. ¿Está claro? Viene de dos vectores, pero no tiene dirección. Y el Joule, Julios, por ahí van a escuchar. ¿Sí? Por ahí lo van a escuchar como Julios. ¿Sí? Es igual a Newton por metro. ¿Sí? Newton por metro. Newton fuerza metro, es la definición de Joule. ¿Sí? Esa es la energía. La energía para el sistema internacional se mide en Joule. Para nuestro sistema argentino, normalmente van a escuchar una unidad de medida que son las malditas calorías. ¿Sí? Las calorías o kilocalorías. Esas son la unidad de energía también. Pero viene del kilogramo fuerza por el metro. ¿Sí? Bueno, veamos el B. El B. ¿Qué les dice el B? Que ahora Esteban andaba con ganas de ayudar a la gente, de cambiar el mundo, entonces vio otro auto en la misma situación que él, como nadie lo ayudó, entonces dijo, bueno, voy a ayudarle a esta pobre persona. ¿Sí? No, caloría es otra unidad de energía. Hay una relación de 4 calorías, una
kilocaloría equivale a 4.184 joules, si mal no recuerdo. Todo se maneja en calorías acá, kilocalorías. Hasta, ¿no han escuchado cuando ahora que viene el calor, los aires, las frigorías? En realidad las frigorías son kilocalorías, pero de frío. Y la estufa son kilocalorías. ¿Nunca han comprado o visto un calefactor que les dice de 5000 calorías? Bueno, nosotros manejamos mucho la caloría. Joule viene de energía, menos convencional para nosotros. Pero bueno. Entonces les dice que la fuerza es de 160I menos 40J, la fuerza que va a hacer, es decir, que lo va a empujar en sentido contrario. Él lo empujó primero positivo y ahora lo va a empujar en sentido contrario. ¿Se fijan? Así va a estar empujando. Y el desplazamiento es 14 positivo y 11 positivo en todo. Entonces calculen el trabajo de Esteban de F escalar S. ¿Cuánto les da el trabajo de Esteban? Vamos, calculen cuánto les da. Anudar la grabación. Profe, en los ejercicios normales no nos darían las componentes, sino el vector fuerza la hay que comprar nosotros, ¿no? Y lo más probable es que sí, que tengan que pensarlo. Ah, porque se trataban los ángulos, pero era por eso. Ya Como en sabes este cómo fue. caso. Fíjense, un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra a 20 metros sobre el suelo. El peso total del trineo y de la leña es de 14.700 N. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newton, ¿sí? Y una fuerza de fricción de 3.500 newton se opone al movimiento. Calcule el trabajo realizado por cada fuerza y el trabajo total de ambas fuerzas. ¿Sí? Es decir, eso es lo que les quedaría. Acá lo podemos hacer de dos maneras. Aplicando el conocimiento previo donde, ¿quiénes van a hacer trabajo si se está desplazando 20 metros en X? ¿La normal o el peso van a hacer trabajo? No, No. ¿La componente ni de las fuerzas les va a hacer trabajo? no, tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué Solo es lo la que van a...? fricción y la componente en X. Exacto. Entonces, bueno, calcúlenme el trabajo de la fuerza del tractor y el trabajo de la fuerza de fricción cinemática. ¿Por qué? Porque se está moviendo, no es estática, cinemática. ¿Sí? Cuidado, pregunta
pregunta capciosa es decirles, calcule el trabajo de una fuerza de fricción estática tal. ¿Sí? Cuidado, porque la fuerza de fricción estática puede hacer trabajo. No, porque no hay movimiento. Exactamente, así que cuidado, la única que genera trabajo, ¿quién es? La fuerza de fricción cinética. ¿Sí? 9.968 Luna. ¿Bien? 9600 9.968. Joule. ¿Dirección? No, igual el total vendría siendo ese. No, yo pido la del tractor. Después hacemos la total. Eh, 4.000 prácticamente, 3.998,42 el del tractor. 4000, 3.998. 3998 Joule. ¿Dirección? Positivas sería. No, dirección. Ah, y. Sí. ¿Dirección? ¿Y? No tiene El dirección. trabajo ese es el que tendríamos que estar aplicando también con el tema del desplazamiento. O sea, ese número multiplicándolo por los 20 metros que se está desplazando. Estoy pidiendo trabajo, no fuerza. Entonces, si es trabajo, son 79.968 joules. Eso quiero. Es 5000 por el coseno de 36,9 por 20. Eso es. El trabajo de la fuerza del tractor. Dirección no tiene. Era lo que yo les quería preguntar. Es decir, cuando yo les pregunte dirección del trabajo, me tienen que decir no hay dirección. Porque es un escalar. Es una escalar. Muy bien. Pregunta conceptual. Yo le digo, ¿qué dirección tiene el trabajo? Ninguna, porque es una escalar. ¿Sí? La fuerza del trabajo de la fuerza de fricción, 70.000. menos 70.000 joules. Menos 70.000 está. La fuerza va para acá y te desplazaste 20 metros. Por lo tanto, la resultante, 9.968. 9.968 joules. ¿Es importante o no bajar la fricción? Muy. Profe, Sí. ¿cómo se calculó la fuerza de la fricción, el trabajo de la fricción? Le hago los dos. 5000 newton por el coseno de 36,9 grados por 20 metros. Y este es menos 3500 newton, porque es negativo, por 20 metros. Le pongo los signos, ya me lo está dando. Menos 3500 multiplicado por 20 positivo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bien, vamos a ver ahora lo que vimos recién. Pregunta de examen. Teorema del trabajo y la energía. Este desarrollo se lo toma, a ver, parcial no creo que se lo tomemos ahora, pero presencialmente sí. Tampoco es la gran ciencia. Teorema del trabajo y la energía. ¿Sí? Imaginando que la fuerza, siempre vamos a hablar de trabajo en el concepto de trabajo. ¿Sí? Una cosa que me olvidé decirles es que vamos a considerar la fuerza constante. ¿Sí?
Por lo tanto, si la fuerza es constante, me va a provocar una aceleración como Constante. constante. Entonces se va a regir por la ley de las ecuaciones cinemáticas de cinemática con aceleración constante. Las tres ecuaciones que hemos visto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Yo tengo esta caja. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué va a pasar? Si está quieta, o supónganse, voy de un estado 1 a un estado 2. Tengo una caja en un estado 1 y un estado 2. En lo cual, a ella le estoy aplicando 1, 2. F. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a una, por lo tanto, si le aplico por la segunda ley de Newton, fíjense que estas unidades vamos a seguir siendo integradoras. ¿Por qué? Porque ahora estoy aplicando concepto de unidad 2. Si le aplico una fuerza y esto tiene una masa, me va a generar una Aceleración. ¿Sí? Que va a seguir estando la aceleración. ¿Sí? Va a seguir estando la aceleración. ¿Y eso qué va a provocar? Aumentar la energía cinética. La Exactamente. velocidad y por ende la energía cinética. Voy a tener aquí una... Creo que es complicado, más lento. Voy a tener una V1 aquí. Y voy a tener una V2. ¿Sí? Producto de esa aceleración, donde V2 va a ser mayor que V1. Porque la aceleración es paralela a la velocidad. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Le aplico una fuerza a esa caja. Esa caja, por lo tanto, por la segunda ley de Newton, la resultante de las fuerzas exteriores es distinta de cero. Por lo tanto, me va a provocar una aceleración constante. Por lo tanto, si la caja ahora la considero como una partícula movida por una aceleración constante, me va a provocar un aumento de su velocidad. ¿Vieron toda la integración que tenemos? Unidad 1, 2, y 4 y 5 con la 6. Bien, entonces voy a usar mis ecuaciones cinemáticas, donde de mi tercera ecuación, la combinada, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por delta S, por delta X, en este caso le vamos a poner S, porque los vectores de velocidad van a ser correspondientes al desplazamiento. Aceleración es igual entonces a V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado sobre 2S. ¿Sí? Entonces voy a mi ley de Newton. Mi primera ley de Newton. Segunda ley de Newton, perdón, donde digo que la fuerza, la resultante de las fuerzas exteriores es igual a masa por aceleración. Reemplazo la aceleración acá. Hago distributiva y agarro el desplazamiento. Perdón. El desplazamiento lo saco y hago el pasaje de término. Y hago la distributiva del 2 y de la masa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Fuerza multiplicado por desplazamiento es igual a ¿quién? ¿Cómo, profe? Perdón. Fuerza multiplicado por desplazamiento es igual a ¿quién? A trabajo. Trabajo. Y este concepto, ¿sí? Tiene unidades de energía. ¿Por qué? Porque tiene unidades, veamos,
que es ese término, que les preguntaban alguna pregunta a las unidades, las ecuaciones homogéneas. ¿Las unidades cuáles son? Kilogramo masa por Metro. metro al cuadrado dividido Listo. segundo al cuadrado, Extenso ¿no? cuadrado. Sí, segundo cuadrado, está bien. ¿Sí? Entonces, si hago la distributiva aquí, ¿qué voy a tener? Kilogramo masa por metro dividido segundo cuadrado, ¿qué me da? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿qué es? Aceleración. Vendría a ser Newton, la ¿o no? fuerza. Por metro, trabajo. Sí. Masa por aceleración, esto es aceleración. Metro sobre segundo cuadrado, ¿qué les da? Aceleración, metro sobre segundo Aceleración. cuadrado. Kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, ¿qué les da? Newton. Newton. Por metro, Joule. joule. ¿Sí? Entonces, esto es una energía, término de energía. Entonces, a este término, como tiene la velocidad, le voy a llamar energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Entonces, ahora el trabajo va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser K1, K2, perdón, K sub 2, menos, perdón, K sub 1. Energía cinética en el estado 2 menos energía cinética en el estado 1. Por lo tanto, el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Quiere decir que cuando el trabajo es positivo, yo le estoy entregando energía al móvil, por lo tanto va a estar ganando energía cinética, porque su velocidad aumenta. Cuando su energía cinética final es menor que la inicial, ¿qué va a pasar? La final menor que la inicial, el trabajo es negativo, por lo tanto, la fuerza va a ser contraria al movimiento, la fricción. ¿Sí? Sí, profe. Bien. A mí lo que me va a permitir ahora, ¿sí? Les dice que tienen un martinete, es decir, un martillo grande, que se sube mecánicamente y se suelta. Eso es para golpear, para clavar palos, perfiles o para martillar cosas pesadas, cosas grandes. Entonces les dice que un martinete, que es un martillo de 200 kilogramos, se levanta 3 metros sobre el tope de la viga. Esta viga se está clavando en el piso. Les dice que el martillo se suelta, ¿sí? Metiendo la viga 7,4 centímetros. ¿Sí? Les dice, los rieles verticales de la guía del martillo ejercen una fuerza de fricción de 60 newtons. Les dice, usen el teorema del trabajo y la energía para determinar la rapidez del martillo justo antes de golpear acá. Y después les dice calcular la fuerza media que se ejerció sobre el perfil, sobre esta viga, para meterla en el suelo 7 centímetros. ¿Sí? Entonces, primero que nada vamos a calcular. Vamos a ver qué cosa. Trabajo es igual a ¿quién? A F escalar S. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. ¿Quién es la fuerza que actúa?
La gravedad Cuando yo la y la suelto, fricción. ¿quién actúa? La El gravedad. peso. El peso. El peso. Fuerza-peso. ¿Sí? Se actúa la gravedad, por lo tanto el peso. La fuerza que está ejerciéndose sobre este martillo suelto es el peso. Sí. Entonces, el peso escalar es igual a ¿quién? A menos 200 kilogramos, no es antimateria, sino que estoy poniéndole el signo abajo, ¿sí? El peso es igual a 200 kilogramos por menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Sí. J. ¿O no? Negativo hacia abajo. Acá está. Sí. Más ¿quién? Perdón, por... Perdón, y acá me faltó menos el trabajo de la normal. Menos el trabajo de la normal. El trabajo de la fricción, ¿sí? Por los 3 metros. Por menos 3 metros J. ¿O no? ¿Hacia dónde va el vector de desplazamiento? Hacia abajo, está bien. Hacia abajo, ¿sí? Y me falta agregarle el de la fricción, ¿sí? Lo pongo porque siempre, perdón, acá siempre se suman, no se restan. Los trabajos se van a sumar y el signo me lo da la fuerza y el vector de desplazamiento. Más la fuerza de fricción, que va a ser 60. 60 newton positivo. Hacia arriba. ¿Sí? Por menos 3 metros. ¿Lo ven? Acá está el negativo. Cuando la fuerza es contraria al desplazamiento, te da negativo. Entonces, menos por menos me queda más. ¿Sí? Esto es J, me faltó. Y esto es J. ¿Cuánto les da el trabajo? ¿Cómo menos? El de la fricción es más, 1780. el de la fricción es más grande que el peso. No creo. 200 por 9,8 por 3 menos 60 por 3. 1780 me da. ¿Cuánto? 1780. 1780, 5700. 5700, mi amigo. El 1000 me suena poco. Sí, está bien, me faltó multiplicar por los 3 metros. 5700, mi amigo, profe. 5700. 5700. Sí. ¿Qué? Joule. ¿Dirección? No tiene. Bien, no hay dirección. Bien. Ya calculé el trabajo que hizo el peso sobre el martinete. Entonces ahora, ¿qué digo? ¿Qué trabajo es igual a quién? A K2 menos K1. Variación de la energía cinética. ¿Cuánto vale K1? Y Se sería suelta. 0 porque está quieto. ¿Qué les dice? El martillo se suelta. Si se suelta, ¿qué es? Caída libre. No se tira. Se suelta. Si se suelta, es caída libre. Por lo tanto, es 0. ¿Por qué? B1 es igual a 0, ¿o no? Se Sí. suelta. Entonces, ¿qué me va a quedar igual a quién? A 1 medio por 200
kilogramos por velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí? Porque K1, 0. ¿Sí? Menos 0, si quiero. Entonces, ¿qué tengo? 5700 joules. Ya reemplacen. Díganme cuánto vale V sub 2. La velocidad final. Tienen que despejar nada más. Es la raíz de 57, ¿no? Porque paso el 100 dividiendo abajo, 5700, me quedan 57. 7,55 7.55 metros sobre metros por segundo segundo. es la velocidad. Es la velocidad con que llega el martillo al lápiz. Y la parte B, ¿qué les dice? Tendríamos que tener en consideración solo la masa y la aceleración ahí. ¿Cuál es el concepto? Él les dice, ¿qué fuerza está ejerciendo el martillo? ¿Qué quiere decir? Que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. ¿Qué energía disponible tengo en el punto 2? Aquí. Antes, cuando el martillo toca el riel, ¿qué energía disponible tengo? 5700, ¿o no? Sí. Todo el trabajo del peso se transformó en energía cinética, que inmediatamente antes de tocar el riel se transformó en energía cinética, que son 5700 joules. Ahora, toda esa energía, ¿sí? 5700 joules es igual ¿a quién? A la fuerza que va a ir hacia abajo, ¿o no? Se está ejerciendo ahí, Sí. ¿sí? Multiplicado por quién? Va a ser por esos 7,4 centímetros. Claro, va a ser por los 7,4 centímetros. Cua- 421,8. Puede ser. No, porque estamos en joules metro. La fuerza, Por eso, por 0,74 lo multipliqué. 0,0. 5700 joules dividido, porque pasa dividido, Está bien. 0.074 metros. Claro, no, un número mucho más grande. 77.027. 77.027 newton. Es la fuerza que están generando, que se está generando ahí. ¿Sí? La fuerza media. Si prestan atención, si quisiera hilar muy fino, tendría que restarle a esta fuerza los 60 newton que representa la fuerza de fricción. Pero ¿qué pasa?
me va a generar alguna cosa extra muy grande, es una diferencia muy grande, esos 60 newtons. Es muy pequeño. No, o sea, esa sería la fuerza media que va a estar generándose sobre el martillo, sobre el perfil y el perfil sobre el martillo. ¿Sí? Bien. Trabajo, sí, otra vez vamos a ver el otro teorema de trabajo y la energía. Vamos a ver la energía, otro trabajo que es la energía elástica. ¿Sí? Hay otra energía que es la fuerza cuando es variable. Habíamos dicho recién, la considerábamos para el otro movimiento como la fuerza constante, y ahora vamos a ver un caso particular donde la fuerza es variable. ¿Sí? Donde vamos a ver la fuerza, sobre todo, el trabajo es igual a una fuerza multiplicado por un delta X. Fíjense, si yo tengo una fuerza, digamos, variable, ¿qué es lo que se hace en análisis matemático? ¿Qué es lo que hacían en análisis matemático? Cuando yo calculo la integral de una función, ¿qué es lo que El hacemos? área bajo la curva. El área bajo la curva, ¿de quién? De la función que estemos usando. Ah, ¿y cómo lo hacen? ¿Sumando qué cosa? Vertical por un diferencial de X, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué están sumando? Infinitos rectángulos. Sí. Entonces, si prestan atención, en análisis matemático ya estamos asumiendo un pequeño error. ¿Por qué? Porque si yo considero en una curva el área bajo la curva de esta curva, o sea, el área debajo de esta curva, es igual a la suma del área de todos estos rectangulitos. Lo que hacemos en análisis matemático. Cuando integramos. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Achicamos el rectángulo lo más que podemos. ¿Para qué? Para que considerar en ese punto hay un exceso y en este punto hay un defecto. Entonces, mientras más chiquitito es este delta diferencial, este exceso con este defecto van a ser casi iguales, por lo tanto puedo considerar un valor medio. Entonces, lo que hago en análisis matemático es considerar el valor medio de la función en ese punto por un diferencial de x que lo distribuyo. Otro valor medio multiplicado por ese valor. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? La fuerza A multiplicado por ese delta más la fuerza B por ese delta. Cuando delta X tiende a 0, yo estoy en un diferencial, entonces lo que estoy haciendo es sumando los infinitos rectangulitos que hay entre X1 y X2. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, eso es repasar un poco análisis matemático. Pero es lo que hacemos, lo que se hace en análisis matemático. Entonces, ahora, para calcular el trabajo, es la integral de la fuerza multiplicado por el diferencial de x, que si yo tengo la función de la fuerza, lo multiplico el área bajo la curva
de esa función representa el trabajo. ¿Sí? Básicamente es eso. Vamos a ver un caso especial, que es la fuerza de un resorte. Hay una particularidad, un resorte es un elástico, un elastiquín. Imagino ustedes, chicos buenos, nunca han hecho una tipo resortera con los dedos, un elastiquín y han tirado un papelito o algún objeto contundente contra algo o alguien, ¿no? Nunca. Nunca. No, no, Y profe. nadie ha usado una No resortera conozco. para tirarle aire, ¿sí? Entonces, esa resortera, a medida que yo lo voy estirando hacia atrás, ¿qué va pasando con la fuerza? Se aplica lo que se conoce como la ley de Hooke, porque a medida que yo estiro el resorte, necesito más fuerza. Y va a depender del tipo de resorte o de elástico, más fuerza o menos fuerza. Un resorte más grueso o un elástico más grueso, mayor diámetro, mayor sección, me va a generar que para un mismo desplazamiento voy a necesitar una fuerza mayor. ¿Sí? Entonces, la particularidad de un resorte de un elástico es que puedo llegar a considerarlo como una recta, una relación lineal. Bien, volviendo, entonces, ¿qué digo? Yo tengo que el trabajo es igual a la integral entre 0 y x, en este caso desde 0 cuando el resorte no está estirado hasta cuando yo lo estiré, ¿sí? Lo estoy estirando hasta llegar a un punto, un x, entre 0 y x de la función. Como el resorte puedo considerarlo, o el elástico, como una relación lineal, va a ser una constante por x. La constante sale afuera, ¿sí? Por lo tanto me queda que es k por x. Y si lo estiro entre un punto 1 y 2, integral definida, es un medio de k por x cuadrado, kx2 al cuadrado, menos un medio de k por x1 al cuadrado. ¿Sí? Básicamente es eso. Aplico la integral, le pongo la función de la fuerza, y en este caso para un resorte, es una función cuadrática porque representa el área bajo la curva. Es decir, es k por x, es la altura, la fuerza que yo lo estiré, k por x, me va a quedar k por x cuadrado, y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. K por x dividido 2 es el área de este triángulo. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a hacerlo a través de la integral. ¿Sí? El teorema de trabajo y energía cinética ahora para una fuerza cualquiera, donde van a ver que a mí no me interesa lo que pasa en el medio. ¿A qué voy? Si yo aplico entre x1 y x2 de f por diferencial de x, ¿sí? Yo tengo que va a ser igual a masa por aceleración por dx entre x2 y x1. ¿Sí? Lo que hago acá es un cambio de variable en esta integral, donde yo relaciono la aceleración, que es igual a la velocidad, ¿sí? Como hicimos con la parte de movimiento circular, donde me queda la velocidad por dx sobre el tiempo, entonces me queda bx por diferencial de x, me queda esto, ¿sí? Lo escribo para que les quede claro. Entonces yo tengo que la aceleración es igual a ¿quién? A diferencial de velocidad, ¿sí? Con respecto de tiempo. Dividido el tiempo. Diferencial de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Si yo reemplazo masa, acá, me va a quedar masa por diferencial de velocidad sobre diferencial de tiempo, multiplicado por diferencial de x, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Vuelvo a mi ecuación cinemática. dx sobre dt es igual a ¿quién? A la velocidad. A la velocidad instantánea. ¿O no? La función velocidad. Por lo tanto, ahora yo lo que voy a hacer es un cambio de la velocidad que va a estar entre v2 y v1. Entonces hago el cambio variable ahora. X sobre dt me da velocidad. Por eso es que me queda esta integral. Masa por velocidad por diferencial de velocidad. ¿Sí? Y si integro, la masa constante sale afuera. ¿Sí? La masa sale afuera y me queda la integral de b por diferencial de b. ¿Y es igual a quién? A la masa por b cuadrado sobre 2, ¿o no? Entre el límite de integración b2, b1. Y vuelvo a tener la misma ecuación que tuve hace rato. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, ¿qué les queda? Les dice que tienen un deslizador de aire de riel con una masa de 100 gramos, 0,5 kilogramos, que se conecta al extremo de un riel horizontal con un resorte cuya constante es de 20 newtons sobre. Les dice que el resorte no está estirado y el deslizador se mueve con una velocidad de 1,5 metros hacia la derecha. ¿Sí? Les dice, calcule la distancia de que el deslizador se mueva hacia la derecha si el riel está activado, de modo que no hay fricción. Es decir, la máxima velocidad se está moviendo en ese instante cuando el resorte no está estirado, quiere decir que x es igual a 0. ¿Cuál es la distancia de máxima que se puede mover este deslizador, esta placa de 100 gramos, hacia la derecha? Eso es lo que les está preguntando. ¿Sí? Es decir, ¿qué distancia de máxima? ¿Qué distancia de máxima va a llegar el deslizador? ¿Sí? Primero sin fricción y después vamos a ver con fricción. ¿Cómo resolveríamos esto? ¿Cómo lo podríamos resolver a esto? Yo voy a tener que en el instante 1, o sea, en el instante 0, llamémosle, el cuerpo, ¿qué es lo que tiene? Les dice que se está moviendo, ¿o no? A 1,5 metros por segundo hacia la derecha. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene? Energía cinética, ¿o no? Un medio por 0,1 kilogramos por 1,5 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la energía que tiene el disco acá. ¿Qué va a pasar a partir de ese instante, cuando se empiece a desplazar hacia la derecha? ¿Empieza a actuar alguna fuerza o no? Sí, la fuerza del resorte en contra.
la fuerza del resorte que me va a quitar energía, ¿o no? Se va a empezar a tirar. Sí. Yo lo estoy estirando, por lo tanto el resorte me va a quitar energía. Es decir, que el trabajo del resorte va a ser igual a ¿quién? A menos K por X, ¿o no? K minúscula, constante. ¿Sí? K mayúscula cinética, K minúscula constante del resorte. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Les dice que se va a detener, calcula la distancia máxima de que el deslizador se puede mover. Es decir, hasta que se detenga. Entonces me va a quedar que va a ser igual a menos K por D. Porque el desplazamiento es hacia la derecha y K es contrario. Puedo dibujar. La fuerza del resorte va a ir hacia acá. ¿Sí? La fuerza del resorte va a ir hacia allá y D va a ir hacia acá. Por lo tanto son contrarios. Este trabajo es negativo. ¿Sí? Es igual entonces a ¿quién? A menos 20 por D. ¿Sí? La constante Sí, resorte. que D no lo conozco. Bien. D no lo conozco porque es mi incógnito. ¿Pero qué me dice el teorema del trabajo y la energía? Que el trabajo es igual a ¿quién? A delta K. Es decir, a K2 menos K1. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cuánto vale K2? El instante 2. Cuando se detiene. ¿Cuánto vale? 0. 0, porque es cuando llega. Se detuvo. La máxima distancia que se va a mover el deslizador hacia la derecha es hasta cuando La velocidad llega a 0. la velocidad llega a 0. Exactamente. Menos 1/2 por 0.1 por 1.5 al cuadrado. ¿Sí? Y eso es igual a ¿quién? A menos 20 por D. ¿O no? Sí. El trabajo. El trabajo del resorte. El trabajo del resorte es igual a la variación de la energía cinética. Entonces aquí despéjenme cuánto vale D. ¿Qué va a pasar? Que esto es negativo, con este negativo me va a quedar positivo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1/2 por 0.1 por 1.5 al cuadrado. Eso dividido 20. Eso es lo que me va a quedar en D. La distancia D. ¿Se entiende lo que he hecho? En estos ejercicios van a tener que practicar porque esta gimnasia, estado 1, estado 2, es lo que les va a permitir resolver los ejercicios. ¿Sí? Pero básicamente es eso. Pueden ser 5 milímetros. ¿Y sí? Porque es muy Ahora, poca y masa. Sí puede fíjate ser. la masa, son 100 gramos, nada más. Es decir, que te da 0.005 metros. 625, ajá. 5, 625. Que se me equivoco. 5 metros. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puede ser? Es muy chiquitito. ¿Qué pasa ahora para el punto B? En el punto B, ¿qué les dice? Que ahora esto
Es como la mesa del tejo. Es el de los jueguitos. La que tira aire, que sale aire de la mesa. Sí. Bien. Y lo mismo, se rompió el ventilador, por lo tanto se cortó el suministro de aire, ahora hay fricción. Fíjense, fricción cinemática. Por lo tanto, ahora calculen la distancia D, pero para esta condición. Entonces, recién que tenía, que el trabajo era igual a ¿quién? A la del resorte. Claro. Pero ahora, ¿qué pasa? Que el trabajo es igual a ¿quién? Al trabajo del resorte Menos el de la fricción. más el trabajo de la fricción. Más el de Siempre la lo fricción, tal sumo cual. Sí, y sí. después me aparece el negativo con los signos, ¿sí? Entonces va a ser igual a ¿quién? A menos K por D menos FK es negativo hacia allá, por D, ¿sí o no? Sí. Bien. Mi cálculo auxiliar es que tengo que calcular FK, que es igual a ¿quién? A la normal por MUK. .98 por 0.47 es la normal. ¿Sí? 0,1 kilogramos por 9,8 me da 0,98 newton. Eso es lo que me da la fuerza de fricción cinemática. 0,46. 0.46 newton. Esa es mi fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces ahora, a la misma ecuación que yo tenía recién, voy a plantear lo mismo. El trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Sino que ahora me va a quedar, lo hago acá arriba porque si no, no entra. ¿Qué voy a tener? El trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Esto sigue siendo lo mismo. Tengo máxima energía cinética acá y 0 al final. Lo único que se me agrega es que es menos 20 por D menos 0.46 por D. ¿Sí? Trabajo de la fuerza de fricción. Sí. Entonces ahora lo que voy a obtener es que la distancia D va a ser igual a ¿quién? A 1/2 por 0.1 por 1.5 al cuadrado dividido 20 más 0.46, la fuerza de fricción. ¿Cuánto les queda? $5,5 milímetros. Ah, ya sé, recién pasó 0.0055 y El recién otro era vi, 0,005625. claro, esa es la diferencia, ¿sí? Tengo esa diferencia de distancias, ¿sí? ¿Se entendió? Es decir, estos ejercicios son más o menos esto. Lo que yo voy a tener que tomar es punto final menos punto inicial, ¿sí? Vamos a renovar la grabación. Bien, entonces teníamos trabajo de un resorte y relación entre trabajo y energía cinética y trabajo de energía potencial de un resorte con energía cinética, ¿sí? Vamos a ver otro concepto que es el de potencia. ¿Qué es potencia? ¿Han visto el concepto de potencia? No, profe. Bien,
Potencia está medida en watts o caballos vapor. No sé si han escuchado de algún auto. 12V, Sí. 12V o los HP o watt. Son 3 unidades de potencia. Sistema métrico nuestro, sistema inglés y sistema internacional. ¿Sí? Ustedes cuando compran una lamparita antiguamente, el foco de la casa, ¿de cuánto lo compran? ¿Con qué medio? Normalmente si ustedes han ido a comprar algo Con en los el watts, foco, básicamente. ¿con los watts o no? ¿Sí? Sí. Como el chiste de un santiagueño, creo decir. Va a un Lo voy a negocio y aprender. ajá, decir, ¿cuántos watts? Muchos watts. Muchos, porque los voy a prender y los voy a apagar, los voy a prender y los voy a apagar. ¿Sí? Cuando yo lo compro al foco de 40 watts, estoy hablando de potencia. ¿Y qué es la potencia? Potencia, Trabajo por tiempo, ¿puede ser? trabajo sobre tiempo. Trabajo en unidad de tiempo. Es razón de cambio. Acuérdense, como la velocidad es desplazamiento sobre tiempo, potencia es trabajo sobre tiempo. Es la razón de cambio del tiempo. Es decir, es la razón de cambio, es decir, cuánto cambia el trabajo o la energía en función del tiempo. Mientras más potencia, más trabajo voy a consumir o voy a entregar en un determinado tiempo. ¿Se entiende? Acuérdense que la división siempre es razón de cambio. Es decir, que es trabajo sobre tiempo, significa me mide qué trabajo, qué energía estoy consumiendo, estoy entregando en un determinado tiempo. Es el concepto de la velocidad, pero para la energía. La velocidad es cuántos metros avanzo en un segundo. Bueno, acá cuánta energía consumo en un segundo. La velocidad de consumo de energía. Entonces, mientras más watt tiene el foquito, más energía me va a consumir. ¿Sí? En un determinado tiempo. ¿Se entiende? Entonces, esto se mide en Joule dividido segundo y eso me da en watt. ¿Sí? W. Eso es lo que estamos hablando. Trabajo consumido en un determinado tiempo. Mientras más potencia tenga algo, más trabajo sobre tiempo me va a consumir o me va a entregar. ¿Se entiende? Es decir, el auto, mientras más potencia tenga, ¿qué significa? Más energía me va a entregar en un determinado tiempo. ¿Para qué necesito esa energía? Y si yo voy a pasar un auto, un camión en la ruta, esta potencia es la que a mí me dice, mira, yo necesito pasarlo más rápido, por lo tanto, mientras más trabajo, mientras más energía, más fuerza voy a poder aplicarle al auto, más aceleración voy a obtener en un determinado tiempo. Pero esa potencia también viene asociada al consumo. Esa potencia mecánica, ¿de dónde venía? De la potencia química que sacó del combustible. Entonces, potencia del auto es el trabajo sobre tiempo que me puede entregar. En cambio, la lamparita, el foco del velador, es la energía que me va a consumir en un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, la potencia, como ven, es variación de trabajo respecto al tiempo, si es una potencia media para una fuerza constante, ¿sí? Y
la potencia instantánea es la variación instantánea del trabajo respecto del tiempo. ¿Sí? Para la parte mecánica, me interesa esto, que digo que potencia es igual a ¿quién? A la derivada de la fuerza por dx, en este caso, respecto al tiempo, ¿o no? F por ds, perdón. ¿Sí? La derivada del trabajo es fuerza por desplazación, por la variación de S o de X, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si yo considero la fuerza media constante, voy a tener fuerza por ds sobre dt, ¿o no? ¿Y esto qué es? Dx o ds sobre dt. Fuerza por velocidad, que aparece acá. ¿Sí? Potencia es fuerza por velocidad. ¿Sí? Es decir, si yo quiero ir muy rápido en un auto, mucha velocidad, necesito mucha potencia. Relación directa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bien, hacemos estos dos ejemplitos y terminamos por. Les dice que cada uno de los motores de reacción de un Boeing 767 desarrolla un empuje de 197.000 Newton. Y les dice que cuando el avión está volando a 250 metros sobre segundo, ¿cuántos caballos de vapor experimenta cuántos caballos de vapor desarrolla el motor? ¿Sí? ¿Qué tengo? De esta ecuación, potencia es igual a fuerza a velocidad. Potencia es igual a fuerza por velocidad, que va a ser igual entonces aquí. 197.000 Newton multiplicado por 250 metros sobre segundo, que me va a dar Newton por metro Joule sobre segundo, Watt. Está bien, coinciden con las unidades. ¿Cuánto les da eso? $49.250.000 joules. Watt. 49 millones 250.000. 250.000 watts. Claro, pues joule por segundo también. ¿Sí? Segundo. Esa es la potencia desarrollada. Perdón. 49.250.000 watts. En caballos vapor, acá falta algo, que un caballo vapor, en realidad porque me lo piden caballo vapor, no, HP. Horsepower, caballos en HP. Si no se ve, equivale a 736 watts. ¿Sí? Un caballo vapor, un CB. Es casi igual, pero bueno, cambia un poquitito nada más. Si yo lo traspaso, tengo que multiplicar a esto por 0, dividir 0,746 watts, es un HP. Entonces, para sacarlo, la potencia, el HP, regla de 3 simple, va a ser igual a 49.250.000 watts dividido 746
watt sobre HP, para que me quede en HP, ¿sí? 66.018. HP. Y en CB, 66.915. para que vean que es casi lo mismo. ¿66.000? ¿Cuánto? 915. 915. Ujú. Fíjense que es muy poquito lo que está. Es decir, casi 66.000 HP, o, perdón, este CB, no es HP. Este CB, 60 y prácticamente 67.000 CB a velocidad crucero está generando cada uno de los motorcitos de este avión. ¿Sí? Frente a los... ¿Cuál era? El Peugeot sacó, lo estaba leyendo el otro día, su motor 1.2, creo que el 208, 85 cb. Un Focus o un Toyota Corolla. Igual, profe, esa cantidad de CB no tendría que estar dividida por cada motor. No, esto lo genera cada uno de los motores. Cada uno de los dos motores a reacción genera este empuje. Ah, bien. Que a cada motor te está empujando con eso, te está generando una potencia de ese estilo. Si vos te fijás, un Corolla o un Focus motor 2 litros están en casi 170 cb. O sea, ¿cuántos motores de auto hay ahí metidos? En cada motor, ¿no? ¿Sí? Bien, y veamos qué potencia desarrollamos nosotros, las personas. ¿Sí? Fijémonos, nos dice que hay una maratonista que de 50 kilogramos que sube las escaleras, la Torre Sears, de 443 metros de altura, ¿sí? Y les dice que lo hace en 15 minutos. Entonces les pide qué potencia media en watt desarrolla la mujer si sube en 15 minutos. ¿Cómo vamos a calcular? Primero tenemos que calcular el trabajo de la persona. Que si yo desprecio todas las fricciones, todo un montón de cosas, el trabajo es igual a ¿quién? Al trabajo del peso, ¿o no? Claro. El trabajo que ella hace para subir es igual al trabajo del peso. Porque la única fuerza que está venciendo es el peso. Estoy despreciando la fricción. Entonces, ¿igual a quién? A M por G por H, Sí. por altura. ¿Sí? Entonces, ¿igual a quién? A 50 por 9.8 por 443 metros. ¿Cuánto les da? 217.070 joules sería ahí. 117.000. No, 217.070. Joule. Bien, y ahora les dice, este es el trabajo, la energía que invirtió en subir. ¿Sí? Nada más. Les dice ahora qué potencia media, que es igual a quién. Al trabajo dividido delta del tiempo. En este caso los 15 minutos. Es decir, 217.070 joules dividido 15 minutos por
60 segundos. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de que watt es joule sobre segundo. ¿Sí? Segundo sobre minuto. ¿Es igual a quién? ¿Cuánto les da? ¿Qué potencia desarrolla esta mujer? 241 watts. No llega ni a... Va, llega a un cuarto, un tercio de HP. 241 watts. ¿Sí? Es decir, fíjense que como mucho nosotros estamos hablando de 250 watts, como mucho. ¿Sí? Sí, dos poquitos. Poniéndole todas las garras, podemos prender unos pocos poquitos, nada más. ¿Sí? Bien, ¿y la potencia ahora en HP? .32. 0,32. ¿Sí? La potencia de la mujer va a ser igual a 0.241 kilowatts, que va a ser igual a 0,30 I. .32. 32 HP. 0,32 HP, fíjense. O sea que no alcanzamos a nada. Somos un tercio de caballo de fuerza, básicamente. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Eso es potencia, básicamente. ¿Sí?